Bien, entonces, para los que no me conocen, yo soy residente del Hospital José María Cabral Ibáez. Tengo a mi cargo el día de hoy la conferencia inicial de enfermedad renal crónica. En este aspecto debemos de señalar que el tema está dividido en varios parámetros, o sea, en varios acápites, y esta parte viene siendo una parte más o menos. Viene siendo más o menos una parte introductoria de la enfermedad renal crónica, donde vamos a abordar la definición, el estadiaje y las manifestaciones clínicas. A modo de introducción, tenemos que saber que la definición de enfermedad renal crónica data desde el año 2002, cuando la National Kidney Foundation, en sus siglas en inglés, Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, KDOQI, fue la primera entidad que expuso sobre la definición de dicha patología y también especificó su clasificación. En este año, la KDOQI habló sobre 2 criterios para el diagnóstico de enfermedad renal crónica, basados en los criterios de daño renal, sean funcionales o estructurales, que persisten durante más de 3 meses, así como también basado en la tasa de filtración glomerular, exponiendo que una tasa de filtración glomerular inferior a 60 mililitros, pues con daño o sin daño renal ya pertenece a una enfermedad renal crónica. Desde ese tiempo se han hecho modificaciones en busca de mejorías para la definición de la entidad que estamos tratando. Y dentro de esas definiciones, pues KDIGO expuso que se trata de una alteración funcional o estructural en el riñón. Como podemos ver en el siguiente slide, esa definición suministrada por KDIGO habla de alteración funcional o estructural en el riñón que persiste al menos 3 meses, justo como la definición original de KDOQI, pero le agregan que tiene implicaciones para la salud. Con esta definición, KDIGO deja expuesto que se trata no solo de una entidad clínica somera, sino de un problema clínico importante que puede incluso dar al traste con la vida y por ende reviste una importancia extrema su diagnóstico y también su tratamiento. En el slide que se muestra, establece una gráfica donde vemos que el filtrado glomerular tiene distintos estadios, empezando desde un estadio 1 hasta un estadio 5, que lo vamos a desglosar más adelante. Pero el objetivo de ver esta gráfica es ubicarnos en el estadio 3, que puede ser 3A o 3B. Entonces, en ese estadio 3, donde el filtrado glomerular por definición se encuentra inferior a 60, ya por sí solo define la enfermedad renal crónica, que es exactamente lo que se estableció desde el 2002, donde no hará falta establecer criterios de alteración funcional ni estructural, sino simplemente por sí solo encontrar esta tasa de filtrado glomerular nos habla de enfermedad renal crónica. Cuando nosotros tenemos una tasa de filtración glomerular que supera los 60 mililitros por minuto, entonces tenemos que establecer el diagnóstico de enfermedad renal crónica en base a los criterios establecidos por las guías que conocemos. La KDIGO dice que estos criterios de enfermedad renal crónica deben de persistir más de 3 meses y que van a ser los marcadores de daño renal y el filtrado glomerular disminuido. Entonces, los marcadores de daño renal que deberán estar presentes siempre si el filtrado glomerular está superior a 60 para poder hablar de enfermo renal crónico serán la albuminuria elevada. Cabe señalar aquí que la albúmina es un marcador de daño renal, quizás el más buscado. Este no solamente nos habla de disfunción glomerular,
sino que bien la albuminuria puede ser manifestada, o sea, puede indicarnos un daño renal secundario a enfermedad sistémica. Y por sí sola, la albuminuria se va a constituir como un factor de riesgo porque traduce disfunción endotelial, por lo que la albuminuria presente supone que debemos de ser agresivos en renoprotección y al mismo tiempo provocar, o sea, darle mucha importancia a esto para poder disminuir el riesgo cardiovascular per se que supone la presencia de este parámetro clínico alterado. Como podemos ver, también las alteraciones en el sedimento urinario, y entiéndase aquí, por ejemplo, la aparición de cilindruria, que hacen referencia a disfunción glomerular o inflamación tubular, pues también cuando persisten por más de 3 meses se consideran marcador de daño renal. Como señalábamos, los marcadores de daño renal pueden ser tanto funcionales, donde se van a ver alteradas las funciones que nosotros sabemos que establece el riñón, dentro de ellas el control hidroelectrolítico. Por ende, las alteraciones electrolíticas que persisten por más de 3 meses se van a constituir como un marcador de daño renal sugestivo de enfermedad renal crónica. Las alteraciones estructurales histológicas, y he aquí la biopsia renal, que nos va a permitir de establecer con objetividad un daño que deriva del glomérulo, del aspecto vascular o túbulo intersticial. Y las alteraciones estructurales en la prueba de imagen, ejemplo en la ecografía abdominal, en donde podemos encontrar hallazgos que sugieren cronicidad, como por ejemplo la hidronefrosis en el caso de la uropatía obstructiva, la poliquistosis y así también los riñones pequeños y ecogénicos. Y ya el trasplantado renal, que se entiende que de por sí tiene un daño per se, también ha sido incluido por CADIGO dentro de los criterios para hablar de enfermo renal crónico. El filtrado glomerular, que si bien es un marcador renal, de daño renal, es el que establece mejor que existe un daño renal que está en progresión a medida que este va disminuyendo, es decir, es el marcador de daño renal funcional más buscado, más utilizado. Entonces, ese filtrado glomerular disminuido por debajo de 60, ya decíamos que habla de enfermo renal crónico per se, independientemente de la presencia de los marcadores de daño renal que ya se explicaron. En este gráfico vemos que estos criterios que nos especifica la guía, pues tienen una característica importante, y es que son muy objetivos, es decir, nosotros podemos evidenciarlo, podemos establecerlo sin darle lugar a la subjetividad para poder entonces establecer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Cuando nosotros establecemos el diagnóstico de enfermedad renal crónica a través de los criterios ya señalados, pues vale la pena confirmar la cronicidad del daño renal para no dar lugar a errores, puesto que si no existe una progresión de más de 3 meses con respecto a lo señalado, estamos frente a un daño renal agudo y no exactamente a un daño renal crónico. ¿Cómo sabemos si ese paciente tiene esos criterios establecidos de forma crónica? Esto lo podemos inferir o lo podemos evidenciar, y será necesario revisar que si hay mediciones pasadas o estimaciones del filtrado glomerular. Será necesario revisar si anteriormente hay mediciones de albuminuria o si existen muestras de orina pasada, exámenes de sedimentos, o si tenemos un reporte en presente o en pasado de una biopsia renal o hallazgos de imágenes que podamos auxiliarnos en el presente cuando no tenemos hallazgos objetivos pasados. Ahí en las imágenes entonces descubrir los datos de cronicidad ya mencionado, hidronefrosis, riñones pequeños, quistes múltiples, entre otros.
¿Cómo se estadifica la enfermedad renal crónica? La estadificación de la enfermedad renal crónica es importante para la gestión, es importante para establecer la estratificación del riesgo de progresión y al mismo tiempo es importante para que una vez que se estratifique el riesgo de progresión, tomar las conductas terapéuticas adecuadas. Entonces, vamos a señalar que la enfermedad renal crónica se va a estadiar considerando 3 parámetros básicos, que son la causa que me llevó a la enfermedad renal crónica, el filtrado glomerular y la albuminuria. El filtrado glomerular se va a clasificar en 5 etapas que van desde G1 hasta G5 y G3 estará subdividido en la última clasificación suministrada por la guía, donde va a estar dividida en G3A y G3B. Esto para establecer con mayor precisión la implicancia en la morbimortalidad de los pacientes renales. Y la albuminuria, pues, estará determinada en lo básico en tres etapas que van a ser desde A1 hasta A3, señalando aquí en este aspecto que los términos micro y macroalbuminuria correspondiente a una albúmina entre 30 y 300 miligramos por decilitro y más de 300 miligramos por decilitro respectivamente, pues han quedado abolidos en la actualidad. Y básicamente nos vamos a referir a las etapas desde A1 hasta A3, no empleando los términos de microalbuminuria y de macroalbuminuria. En este gráfico que nos suministra Cadigo podemos observar que la categoría de enfermedad renal crónica, atendiendo a los parámetros del filtrado glomerular, van desde G1 hasta G5, como señalábamos, en donde el G1 representa una tasa de filtración glomerular superior a 90 y que se interpreta como un filtrado normal o elevado. G2, donde vamos a tener que se oscila el filtrado glomerular entre 60 y 89 con una interpretación ligeramente disminuido. Y ya G3, que decíamos que por sí solo define el enfermo renal crónico, en su subdivisión A y B vamos a tener que va a ser A cuando se encuentre entre 45 y 59 mililitros por minuto con una interpretación de ligero a moderadamente disminuido. G3B, inferior a los 44 mililitros por minuto, pero no inferior a 30, se va a interpretar como una disminución moderada o gravemente disminuido. El G4, que es ya inferior a 30, pero mayor a 15, entonces lo señalamos como gravemente disminuido. Y G5 tiene un filtrado glomerular inferior a los 15 mililitros por minuto con una interpretación de fallo renal. Para algunos autores, ya en la etapa G5 culmina la evolución de la enfermedad renal crónica y aquí nos señalan que este paciente se encuentra ya en insuficiencia renal crónica per se y que esa insuficiencia renal crónica normalmente se encuentra en modalidad dialítica, por lo que muchos autores le agregarán la D al final de la clasificación del filtrado glomerular. Aquí en las categorías de albuminuria ya decíamos que se abolieron los términos microalbuminuria y macroalbuminuria y que tenemos 3 etapas a considerar. La etapa 1 o A1, donde tenemos una albuminuria normal o levemente elevada. En ese contexto sabemos que hasta 30 miligramos por decilitro en 24 horas será considerado una albuminuria normal. Pero para otros autores señalan que ya una albuminuria en 30 es sugestiva, de 10 a 29, es sugestiva de tomar en cuenta, porque se han hecho estudios que se han evidenciado que a pesar de que el valor aceptable de la normalidad es inferior a 30, cuando este supera los 10 miligramos y hasta 29, pues supone un mayor riesgo de morbimortalidad cardiovascular en el paciente que lo tiene inferior a 10. Ya en la etapa 2 es el equivalente de la antigua microalbuminuria, en donde podemos señalar que la albuminuria se encuentra moderadamente elevada, oscilando entre los 30 y 300 miligramos.
y en la etapa 3 es una interpretación de albuminuria muy elevada, y aquí entonces podemos señalar que los valores superan los 300 miligramos, equivalente a la antigua macroalbuminuria. De ahí también se destaca ya mayor de 3,5 gramos el rango nefrótico que continúa en vigencia. No es competencia del todo establecer en detalles lo del filtrado glomerular y la determinación, así como también de la albuminuria. Sin embargo, ya que lo tocamos como parte del estadiaje, pues recordar que el filtrado glomerular como índice de presión de daño renal conforme a su disminución, así como también como marcador principal de alteración funcional del riñón, pues establecido métodos, dentro de ellos métodos directos y por indirectos a través de fórmulas. Entonces sabemos que los marcadores directos para establecer el filtrado glomerular son los ideales y que están representados por sustancias como la inulina, el ácido dietil en triaminopentacético, el ácido etil en diaminotetraacético, el iohexol y el iodatalamato. ¿Qué sucede con esos marcadores directos? En la práctica clínica no son del todo útiles, puesto que es complejo la determinación, porque se trata de sustancias exógenas con todos los riesgos que implica la administración de una sustancia exógena sobre un organismo. Entonces, nos tenemos que auxiliar de las medidas indirectas a través de las fórmulas, como por ejemplo el aclaramiento de creatinina estimado por cada una de las fórmulas que mencionaremos. El aclaramiento de creatinina no es lo más ideal, es imperfecto, pues nosotros sabemos todo lo que concierne a la creatinina, las desventajas que tenemos, dentro de ellas su dependencia de masa muscular, así como también la secreción tubular que ocurre con la creatinina cuando el filtrado glomerular desciende por debajo de 50%, y sabemos que se secreta en un 10 a 30%, y que un marcador ideal del filtrado glomerular no debe de ser reabsorbido ni secretado, y que la excreción debe de ser exactamente igual a lo que se filtró. Eso no sucede con la creatinina, pero no obstante es lo que tenemos a mano, y en la práctica clínica está reconocido como la forma ideal de establecer el filtrado glomerular. Aquí en este slide vemos que para auxiliarnos de la creatinina, pues podemos utilizar varias fórmulas. Dentro de ellas están establecidas la MDRD, que es la de dieta modificada, que tiene dos vertientes, una que establece 4 variables y otras donde se incluyen parámetros como la medición de albúmina y el BUN con 6 variables. Entonces, todas las fórmulas van a emplear variables analíticas, demográficas y o antropométricas. Y actualmente en los Estados Unidos, la MDRD es la fórmula más utilizada. También tenemos la de Crocroft-Gold, que suele ser muy utilizada en nuestro medio, en nuestro contexto, pero sabemos que su dependencia del peso corporal, así como también de el sexo, y eso pues hace que a veces haya mucha subjetividad en la interpretación. Puede haber aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas, y la guía recomienda actualmente que la fórmula ideal en los pacientes que tienen más de 60 mililitros por minuto de filtrado glomerular pues sea la CKD-EPI. Ahí vemos que la CKD utiliza variables también como la raza, dividiéndola entre blanco y negro, el sexo, estableciendo las diferencias entre mujer y hombre, así como también las mediciones de creatinina correspondiente a lo estandarizado y la
Bien, entonces nosotros tenemos limitaciones en la determinación del filtrado glomerular por fórmulas, y es que en personas que tienen peso corporal, sea a expensa de mucha disminución o a expensa de sobrepeso, así como también las personas que siguen dietas especiales, tienen alteraciones en la masa muscular, ejemplo, porque se encuentran amputados, en los enfermos hepáticos, en las mujeres embarazadas, pues estos datos de la tasa de filtración glomerular podrían ser subestimados o supraestimados, no dándonos una orientación real de la situación en cuanto al aclaramiento de la creatinina se refiere, y por ende a la estimación del filtrado glomerular. Conviene conocer estas limitaciones para a la hora de determinar el filtrado glomerular, podamos establecer una interpretación correcta de lo que nos suministran las fórmulas, donde no es ideal utilizarlas en estas situaciones. Por ejemplo, que la tasa de filtración glomerular inminente, por ejemplo, para establecer administración de dosis terapéuticas y otras cosas, pues estaría avalado la utilización de marcadores exógenos. En este slide donde habla de la albuminuria, ese tema, vamos a tratar ese tema en conferencias venideras, pero señalar aquí en este acápite que la albuminuria, como decíamos, no solo representa un daño renal per se, sino también que puede ser las manifestaciones de una injuria renal secundaria a enfermedades sistémicas, o puede considerarse un marcador de disfunción del endotelio en ciertos pacientes con factores de riesgo importantes, dentro de ellos la diabetes mellitus. Y que la albuminuria, que la tenemos presente en el estadiaje desde una etapa A1 hasta una etapa A3, pues puede recolectarse de distintas formas. La forma ideal es la recolección de albúmina en orina de 24 horas. Sin embargo, en la práctica clínica, la recolección de una albúmina de forma correcta por 24 horas de una orina, perdón, pues hace un poco incómodo la, la precisión de la interpretación, y muchas veces pues cometemos muchos errores en cuanto a esa parte técnica, por lo que una forma de simplificar el establecer la albuminuria pues es a través del cociente albúmina-creatinina, que dice que puede tener buena correlación con la albúmina en orina de 24 horas y nos obvia la recolección de una orina durante 24 horas, como establece su nombre. Solo por mencionar esta parte aquí, y antes de entrar a las manifestaciones clínicas, nosotros sabemos que los enfermos renales crónicos tienen muchas causas que lo llevan a esto, y dependiendo de esas causas, pues se establecerá la clínica agregada a la enfermedad renal crónica per se. Dentro de las causas que nosotros conocemos, la parte de diabetes y de hipertensión, pues van a representar los primeros valores. La enfermedad renal crónica es asintomática o silenciosa. No vamos a esperar que un paciente nos tenga clínica florida, lamentablemente, hasta que se encuentre en un estadiaje, como ya vimos, avanzado, normalmente inferior a los 30 mililitros por minuto, pero comienzan a verse ciertos parámetros de alteración ya a partir del estadio 3. Como vemos aquí, cuando la reserva funcional se encuentra del todo
pues no va a haber sintomatología. Ya cuando existe un 50% del deterioro renal, pues este paciente va a comenzar a disminuir el filtrado de ciertos electrolitos, dentro de ellos el fósforo, aparecen también las interferencias o los problemas con la eritropoyetina y por ende la aparición de la anemia inicia el hiperparatiroidismo secundario. Si ya se ha perdido, o sea, si ya nos queda el 25%, pues estamos frente a una insuficiencia renal ya una etapa avanzada en donde podemos señalar que comienzan a alterarse electrolitos importantes, por ejemplo, el calcio, el fósforo, y va a haber hiperfosfatemia, hipocalcemia. Este es el paciente que va a estar asténico o débil. Y ya cuando nosotros tenemos una función renal de solo un 10%, pues van a estar el cóctel de sintomatología urémica. Aprovecho el aclarando aquí para establecer que las manifestaciones clínicas de la enfermedad renal crónica son variables, aceptando que se comprometen prácticamente todos los sistemas y órganos y que en su mayoría van a ser desglosadas en conferencias aparte. Pero en el siguiente slide vemos en el dibujo exactamente que queremos representar la alteración multisistémica por enfermo renal crónico, y van a ser bien floridas cuando el filtrado glomerular disminuye a los 30 mililitros, es decir, en una etapa bien avanzada, por lo que para establecer un daño renal conviene no esperar manifestaciones clínicas, sino guiarnos de los otros parámetros mencionados. Entonces, la primera manifestación va a ser dada por la poliuria y la nicturia debido a la alteración en la concentración urinaria y pues va a ser la primera parte que nos alertará sobre que estamos frente a un daño renal crónico. Las razones las veremos también en más detalles cuando hablemos de factores de progresión de la enfermedad renal crónica, y en el slide, según el estadio, aquí podemos ver que en el estadio 1, en donde vimos qué significa un estadio 1, generalmente no hay síntomas. Aquí en el estadio 2, pues hay una pérdida funcional leve moderada, en donde podemos ver pequeñas alteraciones de la presión arterial, así como también la presencia de proteinuria. En el estadio 3 ya existe una pérdida de función renal moderada grave, por lo que aquí ya existe anemia y alteraciones óseo-mineral. Y en la parte del estadio 4, donde está la pérdida grave de la función renal, pues ya aparecen los datos propios del síndrome urémico, que es la conferencia a seguir, donde destaca las náuseas, los vómitos, la fatiga. Y en el estadio 5 ya es prácticamente un estadio terminal, donde el paciente deberá de estar en terapia renal sustitutiva. Terminal, como antiguamente señalábamos, pero recordar que actualmente en el 2020 la actualización de KDIGO establece que debemos de evitar la palabra terminal y básicamente señalarlo como insuficiencia renal crónica en etapa 5. Vemos aquí un desglose en el próximo slide de las manifestaciones clínicas que serán abordadas en detalle, dentro de ellas las alteraciones del sistema nervioso, predominando la encefalopatía urémica y la polineuropatía periférica. En el sistema hematológico, la disfunción plaquetaria propiamente de la uremia, así como también la anemia y el déficit inmunitario. En el sistema cardiovascular, vemos a la alteración de la presión arterial, así como también el mayor riesgo de padecer eventos mayores
dentro de ellos accidentes cerebrovasculares e infarto agudo del miocardio. Tenemos en el aparato digestivo las alteraciones que suponen como la anorexia, náusea, vómitos, que son bastante frecuentes. En el sistema locomotor podemos ver trastornos del crecimiento, dolores óseos, debilidad muscular. En el sistema endocrino también alterado, la hiperglucemia, las alteraciones de función sexual y reproductora y la hiperinsulinemia. Y dentro de los trastornos electrolíticos y de equilibrio ácido-base, pues todo lo que derivan de la alteración de las funciones fisiológicas que nosotros conocemos del riñón. Todas estas manifestaciones, o en su gran mayoría, serán expuestas con detalles de forma fisiológica, pero las alteraciones digestivas, así como también las alteraciones inmunológicas y las alteraciones nutricionales, pues me voy a ubicar un poco en ellas para señalarla con un poco de detalle, puesto que no la veremos más adelante. Entonces, aquí vemos las alteraciones digestivas en la enfermedad renal crónica. Los enfermos renales crónicos, una de las razones que más los molesta y que más tenemos que ver síntomas como por ejemplo las náuseas, la anorexia, los vómitos, el hipo, las enfermedades de orofaringe, estomatitis, gingivitis, del tracto digestivo alto, como la tendencia a las ulceraciones, la gastritis, la esofagitis, y enfermedades del tracto digestivo bajo, donde una de las más frecuentes es el estreñimiento, enfermedades pancreáticas y biliares y del peritoneo. Estas alteraciones digestivas están en estrecha relación con los niveles de urea, mejorando en su gran mayoría con terapia dialítica, pero bien se sabe que son multifactoriales porque hay un cóctel de sustancias que se entremezclan en el enfermo renal crónico que hacen entonces que sean susceptibles a manifestarse de esta forma, así como también la terapia de diálisis en la que se encuentren si es que lo están. La náusea y los vómitos asociados a uremia per se, pero en el caso de la anorexia, nosotros tenemos que los pacientes renales crónicos normalmente tienen elevación de la leptina y la leptina que va a ser producida por los adipocitos, pues va a provocar esa sensación de saciedad que muchas veces se considera que es parte de la manifestación anoréxica de los pacientes renales crónicos. El hipo puede ser debido también a manifestaciones o irritación diafragmática y como vemos aquí en la parte del tracto digestivo, pues el aumento de sustancias como la gastrina, la secretina, hace que estos pacientes pues sean más vulnerables a desarrollar estas manifestaciones. La esofagitis puede ser incluso más frecuente si el paciente se encuentra en terapia dialítica tipo diálisis peritoneal y esto debido al aumento de la presión intraabdominal. Y en cuanto al estreñimiento, pues sabemos que esto puede ser por mala dieta, puede ser por deshidratación e incluso el periodo de inactividad física prolongado que tienen los pacientes renales crónicos. Las enfermedades del páncreas pueden ser también multifactoriales, al igual que en la población en general, tomando en cuenta el perfil dislipidémico, la hipercalcemia normalmente secundaria a tratamientos y en la parte del peritoneo, pues lo más importante es la peritonitis como alteración de estos enfermos que puede estar dada por múltiples causas y que nosotros bien sabemos, y la ascitis, que normalmente no tiene explicación y es una ascitis bastante molesta e incómoda para el paciente renal crónico, que conviene distinguirla de un origen neoplásico o tuberculoso. Se sabe que el 69% de esos pacientes ascíticos tienen antecedentes de diálisis peritoneal.
En cuanto a las alteraciones del sistema inmunitario, pues son muchas las causas que hacen que el sistema inmunitario del paciente renal sea deficiente. Por eso el paciente renal es un paciente inmunodeprimido y es porque existe una inmunodeficiencia funcional en el paciente renal crónico. Normalmente, y una de las teorías que existe es que hay un exceso de cadenas ligeras de inmunoglobulina. El exceso de cadenas ligeras de inmunoglobulina hace que haya inhibición de la quimiotaxis, que se active la captación de glucosa y que se inhiba la apoptosis. Todo eso hace que el sistema inmunitario del paciente renal crónico pues sea vulnerable. Y en cuanto a las alteraciones nutricionales, pues no es de nuestro desconocimiento saber que los pacientes renales crónicos se encuentran en un estado de desnutrición frecuente. Y esto es porque tienen muchas cosas en desfavor. Ejemplo, la acidosis metabólica o su tendencia a la misma, que hace que disminuyan los niveles de albúmina. También estos pacientes tienen un estado de inflamación crónica con predisposición al aumento de citoquinas y de sustancias inflamatorias per se que ocasionan un catabolismo excesivo, y la presencia de toxinas urémicas pues también representa parte de todos los hallazgos nutricionales de estos pacientes. Cabe señalar aquí que las toxinas urémicas pues representan prácticamente el punto clave de todas las manifestaciones clínicas de estos pacientes, pero que, como les decía, es multifactorial en menor medida por las otras razones ya documentadas. De mi parte es cuanto. Dejo abierta la sesión de comentarios y de preguntas.